En este video vamos a revisar uno de los métodos de valoración más utilizados por los inversionistas, que es el flujo de caja descontado, que es un modelo financiero que estima cuánto puede costar o cuánto mejor puede valer la empresa hoy a partir del dinero de los flujos de caja que generará en el futuro. Es decir, que podemos entender que esta metodología del flujo de caja descontado nos determina que una empresa vale la suma del valor presente de todos los flujos de caja libres que generará durante toda su vida. Entonces vamos a ir explicándolo por partes. Primero, ¿por qué utilizar el flujo de caja descontado? Porque se enfoca en la capacidad real de generar flujos de efectivo derivados principalmente de los flujos de caja operativos u operacionales. Es decir, que no tiene en cuenta si una empresa genera o no genera ganancias, sino mide la capacidad de generar efectivo. Reduce la influencia de la especulación del mercado. Recuerden que los mercados son especulativos, los precios van al alza, van a la baja, varían dependiendo de situaciones, de momentos, de emociones del mercado, situaciones geopolíticas, entre otras. Pero esa variación también, así como el flujo de caja descontado busca disminuir ese movimiento, esa especulación del mercado, también nos sirve esa dinámica del mercado para establecer en un momento determinado puntos de entrada en donde podemos encontrar oportunidades de invertir, y eso lo podemos hacer mediante el cálculo aproximado de lo que es el valor intrínseco. Entendamos el valor intrínseco como el valor real que puede tener una empresa en esta metodología del flujo de caja descontado mediante la capacidad que tiene la misma de generar flujos de efectivo. Es utilizado por múltiples inversionistas institucionales. Es una metodología que numerosos analistas de carácter fundamental la utilizan por considerarla una de los métodos o las metodologías más aproximadas, pero también que tienen mayor valor en temas de valoración de empresas o de activos. También es importante precisar la diferencia entre precio y valor. Hay un concepto de Buffett que nos dice que precio es lo que pagas, valor es lo que recibes. Podemos entenderlo ya desde la dinámica un poco más práctica, que precio es la cotización del mercado, es decir, lo que se paga en un momento determinado, y valor es el valor real de la empresa, en este caso medida por esta metodología del flujo de caja descontado, mediante la capacidad de generar flujos de caja. Entonces, el inversor normalmente busca comprar negocios que estén infravalorados, es decir, que el precio actual sea menor al valor real o a lo que pudiera costar realmente ese negocio. El precio se mueve todos los días, tiene variaciones, tiene oscilaciones, tiene movimientos de ondas tipo Elliott, y mientras que el cálculo del valor real o el valor intrínseco se puede mover de una manera más constante, de una manera más gradual, ya dependiendo de la dinámica de cada empresa. Entonces, el flujo de caja descontado es la herramienta más utilizada para estimar ese valor real, llamado valor intrínseco, que pudiéramos entonces poder analizar de acuerdo a lo anterior, que si entendemos que esta línea que está en zigzag de color amarillo, por ejemplo, se va moviendo a lo largo del tiempo, va cambiando su precio, y nos encontramos en un momento determinado que el precio está en $70 aproximadamente, pero nuestros cálculos mediante el flujo de caja nos determina que en ese momento de análisis quizá la valoración nos dio $60. Pudiéramos entender que es una empresa que está sobrevalorada, es decir, que el precio actual del mercado está por encima o estuviera por encima de su valor real. ¿Qué debiéramos esperar? Debiéramos esperar a que quizá en algún movimiento, por ejemplo, el precio de la acción cayera por debajo de su valor intrínseco, y entonces en este momento, si el valor fuera o el precio de la cotización fuera, por ejemplo, $52, y nuestro cálculo de valor intrínseco estuviera por encima de los $65, ahí sería un buen momento de comprar, porque estaríamos adquiriendo una acción o un precio de una acción infravalorada. Es decir, que si el modelo de flujo de caja descontado funciona hacia el futuro y los cálculos permanecen constantes, la empresa permanece en un crecimiento
sostenido, sustancial y consistente a lo largo del tiempo, es muy posible que esa cotización en algún momento alcance en el futuro, incluso por encima de su valor intrínseco, y es aquí en donde el inversionista con valor determina que al comprar barato, después puede obtener unos beneficios al ser futuro mediante el cálculo de este valor real o de este valor intrínseco utilizado mediante esa herramienta. Entonces, dicho esto, lo que podemos determinar es que esta metodología del flujo de caja descontado nos sirve para calcular el valor intrínseco y poder comparar ese valor con el mercado y determinar si está sobrevalorado o está infravalorada. Podemos construir ese modelo en tres pasos, en resumen. Recuerden que la explicación de este video es básicamente conceptual, ya la parte práctica corresponde a otro tipo de videos y escenarios, pero podemos resumirlo en tres pasos. Primero, proyectar. El otro paso que podemos es descontar los flujos de caja y después sumarlos todos en una fecha focal para determinar cuál es el valor o el valor de la empresa mediante este modelo de flujo de caja descontado. El primer paso entonces es determinar el flujo de caja libre, cuánto efectivo genera el negocio. Esto se puede hacer a través de distintas eh, formas, pero digamos que en términos generales, el flujo de caja o el modelo del flujo de caja descontado parte de un flujo de caja base para poder, con ese flujo de caja base, poder proyectar los siguientes años o los siguientes periodos. Entonces, normalmente parte de un flujo de caja operativo operacional base como referencia y a eso le descuenta el CAPEX o el Capital Expenditure, que son la inversión en activos o las compras en efectivo, los desembolsos que hace durante un periodo determinado en compra de activos no corrientes o bienes de capital. Entonces, una vez teniendo un flujo de caja, un free cash flow, lo podemos llamar un free cash flow base, podemos a partir de ese valor poder proyectar los siguientes flujos de caja para N años. Normalmente esa proyección se puede hacer a 5 o a 10 años, dependiendo del modelo, dependiendo de los supuestos de crecimiento de venta, márgenes de rentabilidad y necesidades de inversión. Entonces, lo que podemos decir en este primer paso es que calculamos el flujo de caja libre base y basado en ese flujo de caja libre podemos entonces proyectar los siguientes años o periodos. El siguiente paso es poder utilizar o calcular o determinar cuál es la tasa de descuento. En este modelo del flujo de descontado se utiliza bajo el concepto de tasa de descuento o WACC, que por sus siglas en inglés traduce costo promedio ponderado de capital. Es decir, que como esos flujos de caja futuros se calculan a periodos o años distintos, traerlos a valor presente o descontarlos significa que vamos a traer esos valores que están en el año, por ejemplo, 5, y los vamos a traer y los vamos a medir en el periodo 0, que es el periodo base o de análisis. Lo mismo hacemos con los flujos de caja del año 4, por ejemplo, los traemos también a valor presente. Los del año 3, en el caso que estemos proyectando 5 años, y todos los medimos a una fecha focal, que en este caso sería la fecha focal, el periodo 0. Cuando decimos que los descontamos, significa que debemos traer todos esos valores futuros a valor presente a una tasa de descuento, que es la tasa que denominamos WACC, porque no es lo mismo el valor del dinero en el tiempo, nos dice que no es lo mismo un flujo que está medido en el año 5 medido al año 0. Lo mismo, no es lo mismo un flujo de caja que está en el periodo 3, compararlo con el flujo de caja que está en el año 5, porque estaríamos desconociendo entonces la variable del valor del dinero en el tiempo. Por lo tanto, para poder medir todo en una sola fecha y poder minimizar lo que es la variación del dinero en el tiempo, utilizamos los flujos de caja descontados y lo utilizamos con una tasa de descuento que la podemos llamar la tasa WACC, que es la del costo promedio ponderado de capital. Entonces, ya sabiendo qué es la tasa de descuento, hay que tener entonces bastante cuidado porque estamos basándonos en supuestos.
Estamos suponiendo un flujo de caja, estamos suponiendo que el flujo de caja va a permanecer constante durante N años, que va a crecer de manera constante durante los próximos años y que vamos a utilizar también una tasa de descuento que nos va a permitir descontar los flujos de caja y que esa tasa de descuento también es una tasa real o que se ajusta a la realidad. Por lo tanto, como estamos basados todos en supuestos, hay que tener mucho cuidado también con el uso de la tasa WACC. ¿Qué significa eso? Que si utilizamos, por ejemplo, una tasa de descuento muy baja, el valor presente de todos esos flujos de caja futuros van a ser muy altos. Por el contrario, si nosotros utilizamos una tasa de descuento demasiado alta, quizá estaríamos infravalorando los flujos de caja y por ende el negocio, el valor del negocio, y también entonces en un momento determinado no estuviéramos haciendo los cálculos debidos. Entonces, la correcta utilización de una tasa de descuento es la que nos va a permitir también en este paso número 2 poder utilizar una tasa de descuento apropiada que se ajuste a la realidad del mercado como tal y poder utilizarla para el cálculo del flujo de caja descontado. Se llama costo promedio ponderado de capital porque tiene esta tasa la comprenden dos elementos principales. Primer elemento que compone esta tasa WACC es la del costo del capital propio o el equity. Entonces tiene una parte que es el costo del capital propio, pero también tiene otra porción que tiene que ver con el costo de la deuda. Ambas son tasas. La tasa que espera ganarse un inversionista es el costo de capital propio y la tasa de interés o el gasto por interés es el costo de capital de terceros o ajeno que proviene de deudas o de pasivos. Dependiendo de esto, entonces se establece un costo promedio ponderado de capital y dependiendo de la estructura financiera de la empresa, dependiendo si en algún momento determinado, por ejemplo, tiene más peso el capital, vamos a suponer 70%, y las deudas tienen solamente un 30% de peso, entonces se estimará un costo promedio ponderado de capital teniendo más peso el costo del capital propio que el costo de la deuda. A eso se le denomina el costo promedio ponderado de capital. Y el paso número 3 es también calcular un valor terminal. ¿Qué significa un valor terminal? Significa que no solamente proyectamos los flujos de caja a 5 años o a 10 años, dependiendo de la metodología que utilicemos, sino que dentro del principio del negocio en marcha, de la continuidad del negocio, se supone que el negocio también va a continuar N años después del año 5. Es decir, no pudiéramos solamente evaluar y proyectar los flujos de caja de un negocio por 5 periodos cuando la probabilidad de que un negocio exista 20 o 30 o más años, pues es vigente y está latente. Por lo tanto, la siguiente parte y ese paso número 3 consiste también a este flujo de caja proyectado, también calcularle y estimarle lo que se puede conocer como el valor terminal. Es decir, que a este año 5, este flujo del año 5, hay que incrementarle, hay que añadirle o adicionarle, vamos a dibujarlo así como una gráfica así adicional o una gráfica de barras adicional, y a ese gráfico de barras adicional lo podemos llamar valor terminal. ¿Qué significa entonces ese valor terminal? Que es el valor que puede tomar la empresa o los flujos de caja que pueden tomar la empresa del periodo 5 en adelante, estimando la continuidad o el principio de negocio en marcha. Entonces, explicado eso, lo que hace la metodología es mediante una fórmula que no es objeto de este, digamos, de este video, explicarla al detalle, pero mediante una fórmula, mediante un modelo también, poder proyectar ese valor terminal y estimarlo para poder calcular ahora sí, mediante el flujo de caja, cuánto puede ser el valor de la empresa. Entonces, lo que nos encontramos normalmente es que de ese valor total de la empresa, los flujos de caja del periodo 1 a 5, por ejemplo, puede pesar el 30% del valor de la empresa
mientras que su valor terminal, que es el valor que toma el modelo para la perpetuidad, para la continuidad o para el negocio, vamos a suponer que el negocio va a durar 50 años, la perpetuidad o el valor terminal lo que hace es calcular los flujos de caja del año sexto al año 50, en el caso hipotético, y normalmente ese valor terminal viene representando más o menos un 70% del valor total de la empresa. Este flujo de caja descontado es lo que se le denomina el valor terminal en esta parte. Entonces, la composición del valor total de la empresa mediante este modelo de flujo de caja descontado proviene de esas dos partes. Una parte de la producción a 5 años y otra parte que contiene el valor de su valor terminal o de su valor perpetuo de crecimiento perpetuo. Para explicarlo de una manera, digamos, sencilla, entonces lo que tenemos es que tenemos unos supuestos, vamos a suponer que el flujo de caja base es de 100 millones, que el crecimiento anual para los próximos 5 años va a estar estimado en un 5% y que una tasa de descuento apropiada es del 10% para la utilización también de una tasa de crecimiento terminal del 2%. Esas serían las variables o los inputs de la variable para calcular el flujo de caja descontado. Y recuerden que esta metodología lo que busca es llegar al valor real, al valor del negocio o al valor intrínseco, que es distinto al precio actual de cotización. Entonces tenemos que proyectamos los 5 años. Significa que 100 millones, que es el flujo de caja base, incrementado un 5% anual, para el primer año nos daría 105 millones, para el año 2 incrementado otro 5% basado en el año anterior, nos daría 110 millones, 110 millones incrementado un 5% nos daría 116, lo mismo para el año 4 y para el año 5, y los 122 del año anterior incrementados en un 5% nos daría 128 millones de dólares o de unidades monetarias. Esa sería la primera parte. La siguiente parte es utilizar el valor o utilizar la tasa de descuento para calcular el valor presente de estos flujos de caja que están en años distintos. Entonces, lo que hacemos es utilizar una fórmula de valor presente para decir que el año 1, que tiene un valor de 105 millones, al descontarlo un periodo o atraerlo un periodo atrás, utilizando una tasa de descuento del 10%, nos daría un valor presente de 95 millones de dólares. Entendiendo que este valor presente es lo que suponemos el año cero. O sea que cuando estamos hablando de 95 millones, estamos hablando de que este valor pertenecería a un año o periodo que lo podemos determinar como año cero o año base. Lo mismo hacemos con el año 2. Descontamos 110 millones de dólares a una tasa del 10%, pero lo descontamos dos periodos. ¿Por qué? Porque está en el año 2. O sea, descontaríamos uno y dos periodos, por lo tanto, este resultado de 91 millones de dólares sería el resultado del valor presente de estos 110 millones del año 2, pero medidos entonces ahora ya en el periodo cero. Lo mismo aplica para todos los años futuros. Es decir, que el año 5, que había estado calculado la proyección del flujo de caja en 128 millones, al descontarlo a la misma tasa del 10% anual, pero 1, 2, 3, 4 y 5 periodos para llegar al año cero, nos daría 79 millones medidos en el periodo cero. O sea que esta columna que tenemos de acá, de valor presente, al sumarlos todos, los podemos determinar que nos suman 435 millones y como están en el año cero, entonces podemos decir que estos 435 millones es la suma de los valores presentes del año 1 al año 5. A esto hay que sumarle el cálculo del valor terminal. El valor terminal es una fórmula, un modelo distinto, el modelo de Gordon, pero en este caso lo que hace es tomar como referencia el año 5 proyectado, hace un incremento de su valor terminal y se divide entre la diferencia entre el WACC y el valor terminal
para así mismo establecer cuál es el valor terminal. En este caso sería para el año 5, nos daría un valor, una cifra, y una vez hallamos esa cifra, al descontarlo a una tasa del 10%, 5 periodos atrás, porque ese valor terminal se calcularía para el caso de este ejemplo en el año 5. Entonces, después de utilizar la fórmula, que no es necesario entenderla en este momento, solamente entender que hay una fórmula que nos determina ese valor terminal. Una vez descontado 5 periodos ese valor terminal a una tasa del 10%, nos dio un valor presente de 1.011 millones de dólares. Si sumamos estos dos valores, nos da el valor del negocio o el enterprise value, que es de 1.4 millones o 1.446.000. Dejémoslo en 1.446 millones de dólares. Entonces ahí tenemos un ejemplo sencillo de cómo utiliza el modelo, y observen que todo se basa en supuestos. Estamos partiendo de un supuesto de un flujo de caja que se genera en un periodo que se toma con cifras reales, pero estamos asumiendo que va a crecer durante los próximos años de acuerdo a la estructura del negocio, de acuerdo al historial y también a las proyecciones o perspectivas de crecimiento. Estamos asumiendo que va a crecer un 5% anual durante los próximos 5 años, que la tasa de crecimiento perpetuo o terminal va a ser de un 2% y que la tasa de descuento a utilizar razonable sería de un 10% para establecer el valor del negocio o el enterprise value. De acuerdo a eso, entonces, a ese valor de negocio se le puede descontar o se le descontaría, a ese valor calculado se le descontaría las deudas netas y se le sumaría el flujo, el valor de la caja real o el equivalente al efectivo, pero digamos que esa es ya la metodología completa de cómo calcular. Por ahora nos interesa es que después de haber calculado un valor intrínseco, lo importante de este video es poder comprender qué es el valor, el flujo de caja descontado, cómo llegar a él, pero lo más importante es para qué nos sirve. Este valor intrínseco, que lo calculamos mediante el flujo de caja descontado, lo comparamos con el precio de mercado y eso nos da un margen de seguridad. Es decir, que si tomamos la diferencia entre estos dos valores y lo dividimos en el valor intrínseco, nos da este 31%. ¿Para qué nos va a servir el margen de seguridad? Entonces, Graham, que fue el que propuso este modelo, nos dice que deberíamos comprar solo cuando el precio del mercado está muy por debajo del valor calculado. Observe, precio del mercado está muy por debajo de este valor calculado. Obviamente esto se calcula y se determina es por acción. En este caso estamos tomando el valor total, dejando un colchón frente a errores de estimación o cambios imprevistos en el negocio. Es decir, que este margen de seguridad, este margen de diferencia entre la cotización actual y el valor intrínseco real calculado mediante el flujo de caja descontado, es el que nos va a permitir en un momento determinado minimizar errores de estimación o cálculos o imprevistos que puedan surgir en el desarrollo normal del negocio. Por eso comentamos que estos son estimativos, y hacer un buen estimativo nos va a aproximar mucho hacia el valor intrínseco y no tomar decisiones simplemente por especulación, por rumores o por cualquier otro elemento distinto a utilizar algún tipo de herramienta como esta que estamos explicando, que nos va a permitir aproximarnos, porque siempre va a ser una aproximación a su valor intrínseco. Es mejor siempre tratar de estar cerca mediante alguna herramienta que, aunque no es perfecta, nos puede brindar alguna certeza, alguna estimación, que hacerlo solamente a ciegas o porque simplemente escuchamos un rumor de mercado. Entonces, el flujo de caja como tal no es magia, es un modelo. Si nosotros le entramos a ese modelo información, los inputs, nos dice si le entramos modelo, información errada, pues el resultado también va a ser errado. Entonces, el resultado de este modelo va a depender 100% de los supuestos de crecimiento, márgenes y tasas de descuento. También podemos decir que este modelo funciona mejor es con modelos, con negocios que son predecibles y flujos estables. Es decir, que va a ser más difícil aplicar este modelo
a startups o empresas muy cíclicas o empresas que dependan, por ejemplo, de commodities, en donde los valores o los precios internacionales de los commodities son los que determinan el crecimiento o el decrecimiento de una empresa en un periodo determinado y casi que no podemos establecer con certeza cuál va a ser la parte del flujo de caja futuro, si va a crecer de forma estable o sostenible, porque no depende de variables propias de la empresa, va a depender más de factores externos. Entonces, por eso es que este modelo del value investing también es recomendable de acuerdo a lo que nos cita Buffett y a lo que nos ha citado también en los libros y en los textos Graham, es que deberíamos invertir en negocios que entendamos, que podamos entender fácilmente, que podamos comprender cuál es el modelo de negocio, cuál es la estructura del negocio, cuál es su ventaja competitiva, cuál ha sido el crecimiento histórico en los últimos años, si lo ha hecho de forma consistente y creciente y de acuerdo a eso poder predecir si hacia el futuro puede la empresa continuar con esos supuestos, con esas variables de crecimiento, porque va a depender debería depender más de decisiones estratégicas que de situaciones externas que no se puedan controlar, como por ejemplo los precios del petróleo, los precios del gas, que son bastante inestables y por lo tanto este modelo aplica más para empresas o negocios que son consistentes. Negocios predecibles significa que tienen un modelo de negocio, que tienen un servicio, que tienen un producto que puede ser sostenible a lo largo del tiempo y por lo tanto el negocio también puede ser sostenible y predecible. También nos dice que este modelo debe usarse como guía, no como una cifra exacta, ya que como lo vimos se basa en supuestos, se basan en estimaciones y por eso hay que calcularlo también con distintos tipos de escenarios, pesimista, base, optimista y también quizá poder hacer comparativos con otros modelos de valoración para tratar de establecer un comparativo o un rango de precios en donde se pueda mover ese valor intrínseco. Para explicar lo que nos dice acá sobre la sensibilidad, por ejemplo, del modelo, si nosotros tenemos un modelo al cual le aplicamos una tasa de descuento del 8%, su valor intrínseco podría ser 1.937.000 dólares, por ejemplo. Pero si nosotros le aplicamos una tasa del 10%, el valor baja a 1.446.000 y si le aplicamos un 12%, el valor bajaría mucho más a 1.152.000. Es decir, que una tasa apropiada podría en este caso o sobrevalorar el valor de una acción o el valor intrínseco mejor de la empresa y si utilizamos una tasa alta como esta del 12% del ejemplo, podríamos en algún momento también infravalorar el modelo. Observe que una diferencia de solo de 4 puntos porcentuales en la tasa de descuento, el valor intrínseco variaría aproximadamente un 40%, lo cual es una cifra bastante amplia. Entonces, la recomendación siempre en estos supuestos y en estos modelos es utilizar escenarios conservadores. ¿Qué significa escenarios conservadores? Utilizar un flujo de caja base conservador, unas tasas de crecimiento conservadoras, tanto las del modelo de los flujos de caja para los siguientes años como el del valor terminal, y también una tasa de descuento apropiada, es decir, entre, digamos que entre más cercana sea un 10%, eso lo explicamos, digamos, en otro tipo de videos, pero entre más cercana quizás sea, por ejemplo, un 10 o 12%, que es una tasa para Estados Unidos, digamos, apropiada, y no utilizar tasas, por ejemplo, del 4 o del 5%, entonces donde estaríamos sobrevalorando el valor intrínseco de una empresa, al utilizar entonces unas tasas adecuadas, es mejor, digamos, en este escenario, para ser conservadores, utilizar unas tasas relativamente altas, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del periodo de análisis de la empresa. Esto va a depender de una tasa libre de riesgo, va a depender de unos factores beta. Esto va a depender también del rendimiento de la rentabilidad o de la prima de mercado. Entonces van a depender distintas variables. Warren Buffett, por ejemplo, normalmente utiliza por defecto tasas del 10%.
dependiendo de la tasa libre de riesgo. Si la tasa libre de riesgo baja, puede bajar la tasa de descuento un 9%, si sube, puede subirla un 10 o un 11%. Pero eso lo explicamos, ya eso es explicación de otros videos, pero lo que quiero manifestar en esta parte es que si utilizamos una tasa de descuento muy baja, que se puede presentar en un momento determinado por algún factor o alguna variable como el factor beta que afecta a la empresa. Por ahora no nos interesa comprender qué es ese factor beta, que es el nivel de riesgo, digamos, lo podemos asimilar así, entonces nos podría dar un valor intrínseco muy alto. Entonces, lo correcto y lo apropiado es entender que en este ejemplo estamos observando que a tasas bajas podemos sobrevalorar y a tasas muy altas quizá podamos infravalorar. Entonces, en resumen, podemos concluir que el flujo de caja descontado, este método estima el valor intrínseco sumando los flujos de caja futuros traídos a valor presente, que el dinero futuro vale menos que el dinero de hoy, por eso se descuenta por aquello del valor del dinero en el tiempo. El valor terminal o el valor residual o de crecimiento perpetuo suele ser la mayor parte del total calculado como valor de empresa y compara siempre el valor calculado con el precio de mercado y exige un margen de seguridad antes de invertir. Entonces, el flujo de caja descontado no predice el futuro con certeza, no existe ninguna varita mágica, no existe ninguna herramienta que nos permita predecir el futuro con certeza, pero obliga a pensar como dueño de negocio y no como especulador del precio, porque al final lo que hacemos es utilizar las variables, las cifras financieras de una empresa para tratar de inferir y calcular su valor intrínseco.